La protesta y la huelga de cientos de miles de personas contra una reforma judicial que busca dar más poder al Ejecutivo en detrimento del Poder Judicial obligó al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, de momento a dar pie atrás y postergar su trámite en el Parlamento. En una comparecencia, Netanyahu también pidió a los manifestantes a dejar las protestas. Soy Jenny Pérez, en Berlín para Deutsche Welle. Destacamos. Netanyahu, en un momento de gran tensión, anunció una pausa en el proceso de aprobación de la reforma de la justicia que se está estudiando en el Parlamento. Desató multitudinarias protestas en las calles. Ampliamos desde Jerusalén. Alemania se enfrenta a su huelga más perturbadora en 30 años. El personal de transporte público, de trenes y aeropuertos suspenden sus servicios. Exigen mejores salarios para contrarrestar la crisis económica. Y un año de la controversial guerra total contra las maras de Nayib Bukele en El Salvador. En esta edición hablaremos del drama de quienes reclaman la total inocencia de sus familiares, la corrupción en las megacárceles y la seguridad como eficaz instrumento de propaganda política. El primer ministro Benjamín Netanyahu ha retrasado hasta el mes que viene la tramitación de la polémica reforma judicial en Israel. El primer ministro anunciaba una pausa en el proceso de aprobación de los proyectos de ley en el Parlamento, en la Knesset, con lo que cede en parte a las exigencias de la oposición. El aplazamiento se produce tras una fuerte protesta social que incluyó manifestaciones masivas en Israel y advertencias, llamados al diálogo por parte de países aliados de Israel como son Estados Unidos y Alemania. Protestan contra el plan de reforma del Poder Judicial presentado por el gobierno de Benjamín Netanyahu. Se calcula que solo en Jerusalén salieron a la calle 80.000 manifestantes. Desde hace casi 3 meses, cientos de miles de personas participan en protestas semanales. Pero el lunes las cosas dieron un nuevo giro después de que el mayor sindicato israelí declarara una huelga general, paralizando hasta el aeropuerto internacional. Finalmente, Netanyahu anunció que su gobierno detendría temporalmente las controvertidas reformas. Por sentido de responsabilidad nacional y con la voluntad de evitar una ruptura en nuestro pueblo, he decidido dejar en pausa la segunda y tercera lectura del proyecto de ley en el Parlamento y así tener más tiempo para alcanzar un consenso amplio. Luego del anuncio, el sindicato desconvocó la huelga, pero postergar la reforma no bastó para que los manifestantes regresen a casa. No es una victoria en absoluto. Esta lucha tendrá que continuar. Para empezar, es pura mentira, como siempre. Solo se está tomando un respiro para mandar a la gente a casa y volver más fuerte. La reforma incluye limitar el poder del Tribunal Supremo justo cuando Netanyahu enfrenta cargos de corrupción. La oposición dice estar abierta al diálogo, pero se mantiene escéptica. Si intenta algo, se encontrará con cientos de miles de israelíes patriotas comprometidos con la defensa de nuestra democracia. El Parlamento debatirá la reforma el mes que viene. Le recordaron también además al primer ministro que las multitudinarias protestas aumentan las tensiones en Israel, donde muchos se aprestan a celebrar las Pascuas y también el Ramadán. Y ampliamos esta noticia con quien ya ven, con la periodista Noga Tarnopolsky en Jerusalén. Noga, saludos. Y bueno, el primer ministro Netanyahu anunciaba la suspensión de la reforma judicial, pero una suspensión no es el retiro total que exigen cientos de miles en las calles. Aquí la pregunta, ¿se van a calmar de momento los ánimos? Yo no creo, debo decir que no. Netanyahu dio un pequeño discurso esta noche donde atacó a sus opositores casi como traidores. Y luego, en un momento de casi obligación, dijo, como usted acaba de decir, que va a suspender durante un mes. Este mes incluye las fiestas sagradas y la fiesta nacional, el Día de Independencia de Israel, que él espera poder pasar plácidamente. Pero yo no creo que esto va a apaciguar a los espíritus de este lugar.
Nora, hay analistas que aseguran que incluso si esta reforma judicial se retirara por completo, la división de la sociedad israelí en torno a la seguridad y a la democracia, ese debate tan complejo, es irreparable. ¿Cómo se perfila el escenario en Israel y el futuro inmediato de la coalición de gobierno ultraderecha entonces? Es muy difícil contestar, como en cualquier sociedad tiene sus divisiones. Estas han sido ampliadas bajo este nuevo gobierno que tiene tan solamente 3 meses y yo creo que vamos a tener que esperar, no sé si un mes entero, pero una semana o 2 para ver si fue genuina la oferta de Netanyahu de negociar con la oposición sobre su paquete de leyes, la supuesta reforma judicial, y ver cómo reacciona la sociedad en ese momento. Entendemos. Nora Tarnopolsky, muchas gracias en Jerusalén. A ustedes. En otras noticias, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica, el argentino Rafael Grossi, visitó este lunes junto al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, la región de Zaporizhia, donde se encuentra la central nuclear más grande de Europa bajo control ruso desde el inicio de la guerra. Y Zelensky además hizo una visita sorpresa al frente, entregaba medallas a los soldados y agradeció a las tropas su servicio en la región de Zaporizhia. En el este del país siguen produciéndose encarnizados combates con cada vez más bajas en ambos bandos. Ucrania no revela sus pérdidas, pero las autoridades estadounidenses calculan que más de 100.000 ucranianos han muerto o resultado heridos durante esta guerra. El canciller de Alemania, Olaf Scholz, confirmaba que Berlín ha entregado ya a Ucrania los 18 carros de combate Leopard 2 que Kiev demandaba con insistencia. Los tanques de fabricación alemana, junto con otras armas, fueron entregados a las fuerzas ucranianas en la frontera del país. El suministro podría suponer un importante salto en la capacidad militar de Ucrania en el campo de batalla. Alemania cumple de esta manera el compromiso que había adquirido con el gobierno ucraniano. Es un día también complejo aquí en Alemania. Detalles y las razones con mi colega Belén Palancar. Muy bienvenida. Gracias, Jenny. Pues íbamos con esta protesta masiva aquí hoy en el país. Es que Alemania comienza la semana paralizada por una huelga de 24 horas de los sindicatos de transporte y servicios. Se trata de la protesta más grande del país en décadas. Todos los viajes en trenes de larga distancia y los vuelos a los aeropuertos de Múnich y Frankfurt fueron cancelados. La protesta afecta también a parte del transporte público local y fluvial. El sindicato Verdi demanda un aumento de su salario del 10,5% para mitigar los efectos de la inflación. El operador ferroviario Deutsche Bahn ha catalogado la huelga como injustificada e innecesaria. Huelga de empleados ferroviarios en la estación de Colonia. El parón afecta al tráfico de larga distancia en todo el país y a casi todos los trenes regionales. Espero conseguir más salario y una mejor calidad de vida. Lamentablemente perjudica a la gente equivocada. Lo siento por las personas que no pueden ir a trabajar, que han quedado varadas o que querían ir de vacaciones, pero no es culpa nuestra. La inflación está castigando a toda la población. Los alimentos y la energía se han encarecido mucho. En las negociaciones salariales, los sindicatos demandan un incremento del 10,5% con una subida mínima de 500 euros al mes. La patronal ofrece un 5% en 2 etapas. La huelga general de transporte complica la vida de mucha gente, pero el conflicto salarial podría afectar además a la economía alemana. Es una huelga anunciada, por lo que las empresas han tenido tiempo de prepararse. El impacto será limitado. La pregunta es si se convocan nuevas huelgas o si llegarán a un acuerdo que permita evitarlo. Si la huelga se extiende en el tiempo, tendría un impacto severo en la economía, afectando su recuperación. Los sindicatos han sido muy claros al respecto. De no haber claros incrementos salariales, habrá más huelgas en Alemania, tanto en el sector ferroviario como en el aeronáutico. Y para conocer mejor las razones de este reclamo de los sindicatos, conectamos con nuestro colega en Frankfurt, Ezequiel Garay. En primer lugar, por un lado, Ezequiel, ¿cuánto han perdido los trabajadores en Alemania en los últimos años por causa de la inflación? Y por el otro, ¿qué posibilidades tienen las empresas de afrontar sus demandas?
Hola Belén, bueno, los trabajadores en Alemania llevan 3 años perdiendo poder adquisitivo en el 2020 por causa de la pandemia y ya sí en el 2021 y 2022 por efecto de la inflación. El último dato de inflación que tenemos de febrero marca un 7,9% de incremento de los precios en un año y en ese periodo los salarios aumentaron nominalmente apenas un 3,4%. Y este 7,9% de incremento es un promedio. Obviamente que a las familias que gastan mayor dinero, por ejemplo, en alimentos, esto le ha impactado más. Respecto de qué podrían hacer las empresas, bueno, hay un consenso que ni el 10,5 ni el 5 se podría llegar a un acuerdo sobre el 7% y hay que tener en cuenta que el principal accionista que tiene la Deutsche Bahn es el propio Estado alemán y el Estado planea en el año 2024 volver al Schuldenbremse, a esta norma que le impide al Estado alemán endeudarse, con lo cual va a requerir una disciplina fiscal que complica un poco más estas negociaciones. Por último, Ezequiel, veíamos en el informe que la medida tendrá un impacto económico limitado. ¿Hay estimaciones de cuáles serán las pérdidas? Sí, un impacto limitado porque fue de un día, porque fue preavisado, las empresas pudieron acomodarse y tenemos que tener en cuenta que venimos de una pandemia en la cual muchas empresas han ejercitado el trabajo en home office y pudieron acomodarse. Pero a pesar de eso, el cierre de aeropuertos y el cierre de puertos ha provocado hoy una pérdida a la economía alemana de 180 millones de euros. Si esto se extendiera en el futuro, por ejemplo, el dato que tenemos de Francia con una semana de huelga, se ha llegado a perder hasta el 0,1% del crecimiento de un trimestre, con lo cual ya estaríamos hablando de consecuencias bastante más importantes. Ezequiel Daray, muchas gracias por este análisis. Nos vamos a Estados Unidos. La entidad bancaria First Citizens se hará con los préstamos y depósitos de Silicon Valley Bank. Esta entidad, recordemos, cayó en bancarrota el pasado 10 de marzo después que los rumores de una crisis de liquidez provocaran la huida de los clientes. 17 sucursales que pertenecían al Silicon Valley Bank ahora operarán como sucursales del banco First Citizens Bank. En Monterrey, México, el anuncio de la llegada del gigante de los autos eléctricos Tesla ya ha provocado la instalación de una treintena de grandes proveedores y se estima un aumento del 25% de los sueldos en el sector automotriz. Su dueño, Elon Musk, ha pedido al Estado la mejora en vías de acceso y en el tratamiento de agua. La escasez hídrica no ha impedido, eso sí, que se vayan a fabricar 1 millón de autos y a construir unas 13.000 viviendas para atender la demanda de mano de obra. México es uno de los principales exportadores de automóviles del mundo. Aquí va el parlante del Tesla Model 3. Es una pieza que fabrica la empresa mexicana Allian Plastics. Su director, Felipe Villarreal, cuenta que pocos días después de anunciarse su llegada a Monterrey, la compañía del millonario Elon Musk se puso en contacto con él para aumentar su proveeduría. Villarreal calcula que su producción de inyección de plástico se expandirá un 35%. Hace mucho que no veía el boom que se ha generado con el anuncio de Tesla. Es una inversión millonaria en el estado y ha provocado mucho movimiento desde terrenos alrededor, plantas industriales. Una treintena de grandes proveedores ya han desembarcado en Nuevo León para surtir al gigante de los autos eléctricos, que invertirá más de $5.000 millones solo en su primera fase. La cercanía con Texas fue un factor determinante al escoger al estado del noreste para instalar su megaplanta, pero también el amplio bagaje industrial del principal polo económico de México. El portavoz del sector automotriz, Manuel Montoya, habla de los beneficios que traerá. Se habla de unas 5.000 personas directamente. Ahora hay una regla de dedo en la industria que se habla que por un empleo de una armadora se generan 6 en la proveeduría. Entonces podemos esperar eso, de 30 a 35.000 nuevos empleos. Allian Plastics se ubica a tan solo 9 minutos de este terreno baldío en Santa Catarina, a las afueras de Monterrey. Más de 1.600 hectáreas donde se construirá una gigante fábrica de 3 plantas, la mayor de Tesla, que producirá más de 1 millón de autos al año. El gobierno federal brindará el proyecto con un cuartel con 700 guardias nacionales, así como un hospital. La empresa del hombre más rico del mundo, además, ha pedido al Estado la construcción de algunas vías de acceso y obras de tratamiento de aguas. Lo cuenta a Deutsche Welle el gobernador Samuel García, que anticipa una subida de sueldos del 25%, dado el promedio de $1.600 que pagará Tesla.
Entonces estamos estimando que para todo el giro automotriz, en cuanto Tesla ofrezca sueldos de 30, todos van a tener que subir a 22, 25 para no perder a los operadores. Por eso creemos que Tesla es una inversión ancla. En un inicio, el presidente López Obrador consideró inviable la llegada de Tesla a Monterrey por su escasez de agua y también se ha negado a ofrecer estímulos fiscales. Sin embargo, como cuenta la analista económica Kelina Silicio, el presidente está abierto a negociar la venta de litio nacionalizado hace un año a cambio de ubicar una planta de baterías en uno de los estados con mayores reservas del mineral. Ya hablando un poco de Sonora, de esta reserva que se hizo de parte del presidente, pues en la ley hay una parte que sí permite asociaciones de México con empresas privadas. Un boom de Tesla que transformará al noreste de México. Hasta aquí la economía, pero nos vamos, Jenny, con una tragedia. Una muy mala noticia. Otra vez ha sucedido en los Estados Unidos, Belén. Allí al menos 3 niños y 3 adultos murieron en un presunto ataque armado en una escuela de la ciudad de Nashville. La supuesta atacante, una mujer aparentemente exalumna del establecimiento, ingresó a la escuela con al menos 2 rifles semiautomáticos y una pistola. Las autoridades dicen que la sospechosa de 28 años murió en el operativo policial. Es la pesadilla de cualquier madre o padre. Al menos estos niños podrán reunirse con sus familias, pero no las víctimas del más reciente tiroteo en una escuela en Estados Unidos. La atacante fue identificada como una mujer de 28 años. Las autoridades creyeron al principio que era una adolescente. Cuando los agentes llegaron a la segunda planta, vieron a la atacante, una mujer, disparando. Los agentes intervinieron. Fue herida de muerte durante el enfrentamiento. La mujer portaba 2 rifles de asalto y una pistola. Este tiroteo sucede cuando el país aún se recupera de varios actos de violencia escolar. Según las cifras sobre violencia armada, este es el tiroteo número 129 en Estados Unidos en lo que va de 2023. Joe Biden pide al Congreso nuevas regulaciones. Tenemos que hacer más para prevenir la violencia con armas que desgarra el alma de la nación. Tenemos que proteger nuestras escuelas para que no se conviertan en prisiones. Cualquier intento por introducir una ley de control de armas es una difícil batalla. El Congreso está dividido y la Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, no parece muy interesada. En Brasil, un adolescente de 13 años mató este lunes a una profesora con un cuchillo e hirió a otras 4 personas en el interior de una escuela de la ciudad brasileña de Sao Paulo. Vamos por las imágenes. El autor del ataque fue detenido tras ser inmovilizado por una profesora de educación física antes de que llegase la policía al lugar. La maestra asesinada tenía 71 años y llegó a ser trasladada en estado grave a un hospital, pero no resistió. La Policía Civil de Sao Paulo ha abierto una investigación para esclarecer los motivos de este ataque. Cambiamos de asunto. El régimen de excepción en El Salvador, impulsado por el presidente Nayib Bukele, cumple este lunes un año de vigencia. La medida ha suspendido los derechos constitucionales de la población mientras se aplican políticas de mano dura contra las pandillas, las denominadas maras. El último año ha habido más de 66.000 detenciones y algunas organizaciones internacionales han alertado de posibles violaciones de los derechos humanos. El presidente Bukele, mientras tanto, goza de un alto índice de aprobación y el 92% de los salvadoreños cree que la seguridad ha mejorado el último año. El Salvador, el país más seguro del mundo, como ha proclamado su presidente. ¿A qué precio? Tenemos con nosotros al periodista Sergio Arauz, colaborador de El Faro en San Salvador. Sergio, bienvenido. Y comienzo preguntándote, ¿un año de estado de excepción en El Salvador es hoy acaso un país más seguro? Sí, te podría decir que es un país más seguro, pero a un precio altísimo, a un precio que yo creo que vamos a pagar durante muchas décadas los salvadoreños. ¿A qué me refiero? Aunque hay menos muerte, las personas viven sometidas a lo que el mismo gobierno ha llamado
a los jueces de la calle. Es decir, el régimen o el régimen de excepción ha dejado a cientos de personas o miles de personas en la cárcel sin las condiciones de defenderse, mucha gente inocente, y en ese sentido yo te podría decir que en El Salvador hemos ya cumplido un año en el que se ha normalizado la inexistencia del Estado de Derecho, y esto es porque a cualquier persona los cuerpos de seguridad la podrían detener por la sospecha única de que pudo haber cometido algo, pero no se le respeta el debido proceso, no se le avisa o no se le da conocimiento de las razones de su detención, y se le puede mantener hasta 15 días en prisión sin que llegue a un expediente judicial para conocer en detalle las razones de su arresto. En ese sentido, yo te puedo decir que el precio es altísimo. Y muchos políticos incluso llaman a emular a Bukele, se preguntan cómo lo logró Bukele, tomándolo como ejemplo. Y hay que mirar que organismos como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, además Amnistía Internacional, otras ONGs dentro y fuera de El Salvador advierten de los pactos por las pandillas, de la connivencia con el crimen organizado y de una burbuja de tiempo. ¿Se discute de esto allá en El Salvador? Se discute, pero se discute poco. El Faro ha publicado desde hace casi 10 años los pactos que hicieron estos grupos criminales con los distintos políticos, es decir, con la gente del FMLN, que también estuvo en el poder, con la gente de Arena, que también estuvo en el poder, y también hemos investigado y publicado amplios reportajes sobre los pactos o los distintos pactos que ha tenido el gobierno de Bukele con estos grupos criminales. De hecho, hoy, digamos, conmemoramos un año del inicio del régimen de excepción, que es, en términos muy sencillos, la suspensión de garantías constitucionales, pero esto surgió a partir del rompimiento de un pacto, es decir, un pacto que dejó en un fin de semana 87 muertos y en un solo día más de 60 personas, a partir justamente del pacto que había hecho el gobierno con los distintos grupos criminales y que le aseguró durante los primeros 2 años, digamos, números históricos en reducción de homicidios, que es algo que este gobierno ha celebrado. Y en medio de todo esto, ¿nos puedes decir algo de la red de corrupción en torno a las visitas de familiares en las megacárceles? Es una especie de modelo de negocio denunciados incluso en varios medios internacionales. ¿Qué ha logrado investigar al respecto? Te puedo decir que el carcelero de El Salvador, el director general de centros penales, el administrador de las prisiones de este gobierno, ha sido perfilado justamente por la misma policía de este gobierno como alguien vinculado a grupos criminales, como un delincuente. Y aparece en distintas investigaciones de la Fiscalía, una de las más importantes, que fue conocida como Catedral, aparece en un esquema de corrupción desviando o básicamente hurtando miles de canastas alimenticias destinadas a las personas más desfavorecidas o afectadas durante la pandemia COVID. También aparece señalado por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro. Aparecen 2 listas, él y su madre, por vínculos o por pertenecer a estructuras criminales o corruptas. En ese sentido, digamos, yo he visto y he leído distintas publicaciones, nosotros en El Faro también tenemos alguna información de que en este momento se les está robando a los mismos reos que son detenidos, a las mismas personas que están siendo acusadas y que se les cobra una especie de tarifa para tener alguna garantía dentro de la prisión. En ese sentido, yo te puedo decir que nosotros no hemos publicado nada al respecto de esta noticia, pero sí te puedo dar todo el contexto que te di sobre el perfil del principal o el principal jefe de las cárceles en El Salvador, que es Osiris Luna Mesa. Entendemos y también creemos la difícil situación para ustedes como periodistas ejercerlo allá en El Salvador en las actuales circunstancias. Muchas gracias, Sergio Arauz, allá en El Salvador. Y en lo personal, mucha fuerza. Saludos, gracias a su audiencia también.
Y nos concentramos ahora en Ecuador, donde hay graves consecuencias en amplias regiones del país por las lluvias torrenciales que han afectado a la parte sur de la región de Guayas. Vamos a ver cómo hoy día un deslave causó 16 víctimas mortales, mientras decenas de personas siguen aún desaparecidas. Fue una noche de desesperación. El domingo, cerca de las 9 de la noche, una luz sepultó decenas de casas en Alausí, una localidad ubicada en la provincia de Chimborazo, en Ecuador. Un temblor durísimo, sacudió durísimo la casa. Y cuando ya oí un tremendo sonido, dije, ya se desploma el cerro. El deslizamiento cobró la vida de 16 personas y dejó 500 damnificados. La zona se encontraba en alerta amarilla desde febrero, precisamente por deslizamientos de tierra. También había registros de hundimientos en una vía, justo en el punto donde se desprendió parte de la montaña. A pesar de estos antecedentes, no se pudo evitar la tragedia. Estamos parados aquí sobre 20 metros de material pétreo que cubre un estadio. Aquí abajo existía un estadio. Definitivamente una gran tragedia aquí para nuestros hermanos Alausí. 160 casas resultaron afectadas. Parte de los habitantes de Alausí han tenido que evacuar. Otros han tenido que ir a centros de acogida. Diferentes equipos han estado trabajando sobre el terreno para asistir a los afectados. El gobierno está totalmente activo, enfocado en la tragedia de Alausí, tanto la Dirección de Riesgos, Cuerpo de Bomberos, Fuerzas Armadas, Policía Nacional, la Cruz Roja, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Bienestar Social. Los últimos reportes hablan de 16 heridos y 7 desaparecidos. Ecuador lleva meses en alerta debido a las intensas lluvias que han provocado desde enero más de 1000 incidentes graves por aludes e inundaciones. Y finalizamos en Cuba. El país confirmó este lunes la participación más baja en unas elecciones parlamentarias desde la entrada al poder de la revolución en el año 1959. La jornada transcurrió sin incidentes y sin grandes sorpresas en un país en el que los partidos opositores se consideran ilegales. El proceso va a culminar este año con la elección presidencial y todo apunta a que confirmarán al actual mandatario, a Miguel Díaz-Canel, en el poder. Y así nos despedimos. Muchas gracias por su sintonía y su atención. Soy Jenny Pérez. Esto es Deutsche Welle para ustedes en español desde Berlín. Hasta pronto.